resultado de una demanda de 2 empresarios del condado de Miami-Dade, quienes acusan al legislador municipal de usar su influencia en una campaña de acoso contra ellos y sus negocios. En su demanda, originalmente presentada en el 2018, los empresarios William Fuller y Martin Pinilla acusaron al político de usar el Departamento de Cumplimiento de Códigos de la ciudad junto con sus departamentos de policía y bomberos para tomar supuestas represalias contra sus negocios de bares y restaurantes. Los demandantes aseguran que las acciones presuntamente cometidas o impulsadas por el comisionado Carollo le costaron casi 28 millones en ganancias a estos 2 empresarios. Tanto Carollo como la ciudad de Miami han negado las acusaciones y, por supuesto, alegan que Fuller y Pinilla serían infractores reincidentes del código. Dicen que no han cumplido con el Código Municipal de Urbanización que regula el uso y mantenimiento de locales comerciales. El juicio será conducido por el juez del distrito Rodney Smith en la Corte Federal de Fort Lauderdale. Se expresa que pues en la tarde haya un poquito más de información para complementar. Y entre los testigos de los demandantes figuran el ex administrador de la ciudad de Miami, Emilio González, el ex comisionado de Miami, Ken Russell, el ex asistente de Carollo, Steve Meadow, y los ex jefes del Departamento de Policía de Miami, Jorge Colina y Art Acevedo. Según ha trascendido, la defensa tiene la intención de traer al propio Carollo como testigo, así como al director del Departamento de Construcción, el señor Acel Marrero. También dicen que la fiscal municipal auxiliar, Rachel Dolly, y a otros funcionarios de la ciudad de Miami. Carollo pidió que el juicio fuera trasladado a la jurisdicción de Miami-Dade, pero un juez federal desestimó su solicitud. Bueno, antes de irnos al desarrollo completo de este punto legal, con el abogado, hay bastantes buenos testigos, Giovanni, en este juicio. Imagínate, estamos hablando de 2 ex jefes de la policía, Jorge Colina y Acevedo, y bueno, también el ex administrador de la ciudad de Miami. Estas personas pues obviamente tendrán muchas cosas que decir en contra del comisionado Carollo, pero definitivamente esto inició. Te quiero preguntar, Giovanni, a ti antes de irnos con el abogado. Sabemos que esta persona es un oficial electo que ha sido electo en muchas ciudades y es muy polémico y realmente lo que trae es problema. ¿Qué opinas sobre este juicio que nunca le había llegado la hora? Él ha sido, déjame decirte, él ha sido comisionado de Miami. Ha sido comisionado de Miami. Él ha sido alcalde de Miami en los años 96, 97. Él tiene una característica excelente, es conflictivo. En donde vaya, ese señor es como la mosca. Donde vaya, donde lo ponga, él tiene problemas. Él estuvo en la ciudad del Doral y lamentablemente la ciudad del Doral como administrador y lamentablemente de la ciudad del Doral con el señor Luigi Boria en el año 2012 al 2013. No duró mucho la relación. No. Y al final fue una relación que se salió, hubieron muchos rumores, hubieron mucha polémico. El señor es polémico completamente. Desgraciadamente, la gente, nosotros los votantes, a veces que nos gusta que las personas nos digan cosas que son falsas. Y una de las cosas falsas es que nos proponen viviendas, nos proponen muchas de las cosas que al final un político no las va a cumplir. No. Y el señor se ha caracterizado porque tiene una manera de utilizar, como a veces muchos de los residentes del sur de la Florida son cubanos, y son cubanos que traen muy pegado el patriotismo, y cuando nos hablan de Cuba, sobre todo no el cubano que acaba de llegar, ni el que tiene 5 años, estoy hablando del cubano que tiene raíces acá y que jamás ha regresado a Cuba, que todavía quedan muchísimos de ellos, y entonces el sentimiento de anticomunismo, el que nos traten con la forma de que nos hablen mal de Fidel, que nos hablen mal del comunismo. Seguir la metodología. Entonces, el señor practica muy bien
ese lenguaje y eso le atrae mucho voto y también dentro de la parte de que si tú fuiste exalcalde, tienes muchas conexiones, Claro. hay muchas cosas que se le deben de los políticos, pero eso que tú estabas hablando, esa demanda civil que está en estos momentos, esa demanda de viajes se ha visto un encarnamiento con esos negocios, esos dos negocios que les han sacado muchísimas de las cosas que a lo mejor, una de las cosas lógicas es que a lo mejor tienen razón, pero hay que ir a la parte legal y él ha sido un encarne total con con estos dos negocios. En la ciudad del Doral, quiero dar las gracias así abiertamente hace muchos años a la alcaldesa Cristi Fraga, que ella se plantó para poderlo sacar de administrador, claro, de administrador en aquel entonces, que ni el que era el alcalde en aquel entonces, que era Luigi Boria, tuvo el valor de poderlo enfrentar porque habían algún tipo de problemas en ese momento. Pero yo creo que al final esta persona va a tener que salir del ambiente político porque le está haciendo un daño a la comunidad. Bueno, y no vayamos lejos, recordemos este caso reciente que vivimos con el comisionado Joe Martínez, que definitivamente la justicia llega, a veces está tarda, pero siempre llega. Así que vamos a darle seguimiento a este caso. Pero, abogado, en el caso justamente, ya que hemos mencionado el tema de esta demanda civil, justamente, queremos hablar sobre, primero, su opinión sobre este caso, pero como a enclarecer lo que significa lo que es una diferencia entre el caso civil y un caso penal. Está bien. La diferencia entre un caso civil y un caso penal es que el caso civil es un caso en que el individuo que alega ser dañado es quien trae la acción y entonces le pide a la corte un resultado, un remedio. La corte, por medio del juez y jurado, tienen un juicio y validan o no validan esa petición que le llamamos un complaint, una demanda. El caso criminal es completamente distinto. En el caso criminal es el Estado, el gobierno, quien presenta causas en contra de un individuo por su poder de representar a todos los miembros de esa sociedad. Y entonces muchas veces nosotros decimos, bueno, el Estado trae una acción, pero la persona quien fue el víctima no quiere que siga esa acción. El víctima quiere reclamar que no siga. Bueno, el víctima en un caso criminal solamente es un testigo, es uno de los miembros de la sociedad que ha sido heridos por una infracción de las leyes criminales y aunque se le presta atención a lo que un víctima dice, el víctima no puede decir que no mantengan el caso. Es el gobierno en su lugar de representarnos a nosotros. Por ejemplo, abogado, en ese caso podríamos compararlo con este tema de las asociaciones de hammocks. Esto sería en el segundo caso, ¿no? Algo que no es civil, sino penal. En un caso penal, correcto. Exacto. En lo del hammocks fue una investigación civil que después se convirtió en una investigación criminal. Ajá. Y entonces cuando los agentes policiales presentan esto y hacen una causa por medio del fiscal o la fiscalía, entonces es un caso de la sociedad, no del individuo o los individuos en ese lugar. Y muchas veces uno piensa, bueno, hay un caso criminal y a todo el mundo se le va a recompensar. No, eso no es el caso. Es posible que parte de la resolución es que haya recompensa, pero en un caso criminal lo que hay es penalidad. Hay penalidad, no es un caso civil donde lo que se busca es una recompensa financiera. Excelente. Bueno, y abogado, ¿qué opinas sobre este caso del comisionado Joe Carollo y estos dos realmente empresarios que han dicho que han perdido cerca de 28 millones en todo esto? Bueno, lo que podemos decir de Joe Carollo es que Joe Carollo es un individuo que o es querido o es odiado. Es un individuo que atrae mucha atención de los dos lados y que atrae mucha
mucha emoción en referencia a su representación, a su lugar, sea alcalde, sea concejal, sea administrador. Es un individuo que siempre presenta una cara en particular. Ahora, podemos decir que es un muy buen político, porque el señor Yoko Royo ha estado en la política aquí varias décadas y ha seguido siendo elegido por el pueblo. Así que él dice o hace algo que una mayoría de esas personas que van a votar le gustan y lo atraen. Ahora, en el caso yo no sé de los datos en particular, qué es lo que ocurrió en referencia a estos negocios, pero si un funcionario gubernamental utiliza su posición para crear daños personales o daños civiles, eso no solo es una causa civil en cual las personas, o en este caso las empresas, traen la acción en contra de él, pero también la fiscalía tiene el derecho a traer una acción en contra del individuo que está utilizando los poderes de la sociedad, del gobierno, para herir a un negocio, a una persona personalmente. Así que eso no sé si la fiscalía esté considerando esto o lo haya considerado y no haya traído la acción. Así que eso es una posibilidad. En este caso me contaste que había sido un juez federal que había considerado el cambio de jurisdicción. Actualmente no es un cambio de jurisdicción, es un cambio de lugar. Una corte tiene jurisdicción, que quiere decir poder de determinar o de resolver un problema que haya ocurrido dentro de su área. En este caso, es posible que parte de esas acciones hayan tomado lugar en Broward, pero si es un caso federal, el gobierno federal puede traer ese caso en cualquiera de los lugares donde tiene sus cortes, tanto sea aquí en Miami como en Broward. Aquí en Miami tiene una apariencia más grande, tiene más lugares, pero en Broward también. Claro. Y no importa en un lugar o el otro. El señor Carollo probablemente quiere que esto ocurra aquí en Miami-Dade por varias razones. Primero, por comodidad. Porque él probablemente reside o sigue residiendo aquí en Miami-Dade y eso es una comodidad de tenerlo cerca de uno. Lo segundo es, aquí en Miami-Dade es muy posible que en un jurado sea elegido o nominado personas que conocen quién es Yoko Royo y que quizás hayan tenido la oportunidad de votar para él o en contra de él. Yo no sé si eso es un arma de doble filo para él, porque como digo, hay personas que Yoko Royo le cae sumamente bien y hay personas a quien Yoko Royo le cae sumamente mal. Entonces eso es lo que nosotros los cubanos le decimos un gallo tapado. Así es. Bueno, abogado, definitivamente son muchos puntos los que tenemos que tener en cuenta. Vamos a hacer contacto con Dunia Cuneo de Drive Human Resource, pero luego queremos conversar, abogado.